Buenas tardes a todos, aquí yo. Aquí nada más haciendo un video rápido, respondiendo comentarios y pues para subir algo el domingo. No hice transmisión en vivo, honestamente me he sentido muy cansado todo el maldito día. Debido a que, bueno, por alguna maldita razón, siempre que está muy oscuro, que suele ser cuando llueve, me cansa demasiado. Y hoy por alguna razón se oscureció demasiado y pues no he tenido ganas de hacer nada y he tenido sueño todo el maldito día. Por lo cual voy a hacer esto para tan siquiera subir algo hoy. Y sí, ya sé que está ese gameplay de fondo, pero eso lo grabé hace días, ni siquiera he tenido ganas de jugar. He hecho apenas un par de cosas y he escrito algo, pero poco más que eso. Por lo cual pues tan siquiera para sacar algo hoy. Ay, por cierto, aguante Messi, hijo de la chingada. Pero bueno, ya empecemos con esto. Entonces, veamos. Entonces, Anónimo hace 20 días pregunta, o mejor dice. La segunda es sobre la cuestión nosológica. Cuando yo digo que el uranismo es una enfermedad que debe ser tratada, me dicen extremista y además, ¿por qué habría de asumir que hay alguna cura siquiera? Todos los intentos de curar la homosexualidad han sido tan intrusivos que han terminado dañando a los pacientes, casi como a aquellos víctimas de la lobotomía. Además, ¿con qué arrogancia y soberbia puede afirmar que la homosexualidad es algún tipo de enfermedad o trastorno también para empezar? Eso es algo moderno que vino con la cultura judeocristiana, falso. Pero para todas las civilizaciones antiguas las conductas homosexuales o uranistas eran comunes e incluso en civilizaciones como la griega, para los hombres era relativamente normal tener amantes hombres además de sus esposas, falso. Y esto es algo que vengo notando en los defensores del uranismo, y es buscar civilizaciones del pasado que eran tolerantes con la homosexualidad, falso, no eran tolerantes, para así demostrar que la homosexualidad no es mala y ni debe ser erradicada, solo ser tolerada. De paso, mencionan la historia del batallón sagrado de Tebas, que en resumidas cuentas eran como 300 espartanos pero uranistas, y se usa esta historia para demostrar que los uranistas pueden ser tan o incluso más hombres entre comillas que los héteros. Primero que nada, ese mito de la homosexualidad en Grecia es una tergiversación histórica del calibre de los furros en Egipto o en Mesoamérica. Primero que nada, no. Las concepciones que tenían los griegos sobre el uranismo son prácticamente de universos distintos en comparación con la que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque era una relación más bien pedagógica y era en cierta manera una relación de pederastía. Aparte de que estaba totalmente enfocada, como era en Roma, por ejemplo, al más abominable hedonismo. La única regla en cuanto a las relaciones entre uranistas, y ni siquiera se puede hablar de relaciones, era que debía de establecerse que el romano no podía ser el que recibiese, sino el que diese, para así no mancillar la superioridad romana. De hecho, hay una historia de un emperador romano cuyo nombre no recuerdo, que fue asesinado porque se descubrió que era el que recibía. Por lo cual no es como si estuviese muy bien visto, y la configuración romana de las relaciones uranistas son justamente la configuración de este tiempo, es decir, hedonismo del más barato e intrascendental, y ellos no lo veían como nada más que una forma de obtención de placer. En los griegos era un poco más extraño, porque era una relación extraña pedagógica, y la manera de interacción lasciva que tenían era rara, porque tenían sexo entre comillas, por decirlo de alguna manera, no con la penetración anal como es en este tiempo, sino usando los muslos del joven, y las relaciones tenían una notable diferencia de edad, es decir, era un adulto como Sócrates con un joven como Alcibíades, y se podrían decir que serían unas relaciones de pederastía como las llamaríamos en este tiempo, pero eso convenientemente no lo vamos a mencionar, ¿no es verdad? Sino vamos a tomar lo que no es conveniente a nuestro discurso, omitiendo otras cosas, como que los romanos los veían como mero placer salvaje y los griegos los veían con una relación, como una forma pedagógica que estaba imbuida con una metafísica, porque se consideraba a la juventud los catalizadores de la belleza, y la belleza se consideraba una especie de nexo entre el bien y el conocimiento,
por lo cual no era la típica relación estúpida de un par de uranistas que se tiene en este tiempo. Además, Platón mismo en las leyes condenaba esta clase de relaciones y aparte no fue el único griego que decía esa clase de cuestiones. Por poner un ejemplo, voy a citar aquí a unos cuantos autores griegos para comentar eso. Por ejemplo, Platón en la República, esta clase de relaciones son contrarias a la naturaleza. Genofonte, Constitución de la Lacedemonia, la atracción a la belleza de un joven es una abominación. ¿Por qué este joven? Porque era una forma de... Ya se los dije, la relación era pedagógica, pero de igual manera no era bien vista por todos como supuestamente quieren hacer creer. Alejandro Magno, tú, más torpe de todos los hombres, dime cuándo me has visto involucrarme en tal clase de actos obscenos. Aristófanes dice, ellos se entregan a una lujuria innatural. Bueno, una disculpa por la demora. Unas notas también aparte. La de Alejandro Magno es cuando se dirigía contra Filoxeno. La de Aristófanes, esa que dice que estos se entregan o tienen una tendencia a una lascivia innatural, es de una comedia que se llama Las Tesmoforiantes. También otra persona que se oponía a esto, Esquines. Vaya nombre. Ser obsceno y pagar por tales actos es típico de una persona con poca castidad y sin educación, en contra Timarco, y haciendo referencia a estas personas. Y quizás el más conocido de todos ellos, aparte de Platón, claro, Aristóteles. Otros se convierten en bestias debido a los hábitos. Por ejemplo, hombres que se entregan a tener placer teniendo intercambios sexuales con otros hombres en la ética nicomaquea. Por lo cual, no. Eso de que es que los griegos aceptaban abierta, eso es una pendejada, gente. Y de hecho ya hablé sobre eso en el ensayo anterior de no existe la sociedad ni lo social. Eso de que los griegos aceptan. ¿Quiénes griegos? Porque como aquí vimos, no es solo un grupo. No es los griegos como conjunto los que veían bien esto, porque no existe la sociedad. Esa superestructura que supuestamente quiere suplantar bajo un rótulo convenenciero de que todos lo hacían. Un ejemplo también sobre esto es que en el pasado nadie creía que la Tierra era plana. Pues nadie, ¿quién es? Porque el vulgo sí que lo creía. Porque el hecho de que dos idiotas hayan descubierto que no haya sido así no quiere decir que todos no lo supieran. Incluso hasta en este tiempo hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana. Por lo cual, dejen de caer en ese argumento estúpido de que los griegos creían... Los griegos, mis huevos, ¿qué griegos creían eso? No los griegos como conjunto, porque todos los griegos no creían eso. Y tampoco los romanos como conjunto, sino que se tenía la visión generalista de esto como un acto meramente sexual, como meramente un intercambio de placer. A las mujeres se las veía, esto en términos mayoritarios, como simples paridoras y eran vistas como ciudadanos de segunda y tercera clase y incluso de tercera clase. Y esto no es que los romanos, no, esto estaba en el trato directo en las leyes y aún así había unas que las sobreprotegían conforme iba avanzando el imperio romano en el tiempo. Por lo cual es mucho más compleja la historia que querer decir que los griegos aceptaban. No se trata de los griegos, un grupo específico de griegos, como en estos tiempos un grupo específico de gente acepta eso, no todos los griegos. El argumento estructural es una estupidez. Ahora bien, para responder el resto de su argumento de que ay, es que ¿quién te crees tú? A ver, ¿y quién se creen ustedes para decir que no lo es? Usando una votación, usando datos científicos que básicamente se reducen a propaganda.
que investigaciones empíricas de X psicóloga... No hubo investigaciones empíricas en absolutamente nada. Porque esas, entre comillas, investigaciones empíricas se fundamentaron en decir cristianismo bad y por eso los perseguían. Como si no hubiera habido otros argumentos bajo los cuales los hubieran perseguido. Como por ejemplo los que dijeron todos los anteriores filósofos o comandantes que acabo de citar. Por lo cual, esa pendejada de que ¿quién te crees tú? Podemos decir exactamente lo mismo, porque tú no usas a la ciencia, tú citas a conveniencia lo que más te conviene decir sobre lo que sea, por lo cual es correcto. Buscan civilizaciones y de forma tergiversada, valga también mencionar. Y sobre el fracaso de las terapias de conversión, eso es porque intentan aplicar el modelo cognitivista, que de base demuestra que está mal. Fracasa. Para quitarle el gusto a una persona necesitamos descubrir una teoría del gusto general. Es decir, ¿cómo se forma el gusto? No puedes simplemente asumir que como nosotros consideramos que eso está mal, decirle está mal. Esa persona no lo considera así. Y hasta que se descubra cómo se forma el gusto, no se va a tener una terapia de conversión. En ese caso sí la catalogaría como pseudocientífica. Pero como también catalogo todo el fundamento cognitivista que tiene. Se tiene que tomar un enfoque conductista y aún ese es insuficiente porque no se tiene una teoría del gusto general. Y lo peor de todo es que ni siquiera el gusto está bien definido. Por lo cual se tiene que definir primero y después se tiene que investigar cómo demonios se forma cualquier gusto, no solo uno. Porque el uranismo es un gusto, por mucho que lo quieran decir, es que es parte... No, mis huevos, es un gusto y nada más que eso. Tan gusto como es el metal, como puede ser el jazz, como puede ser el drum and bass. O los videojuegos o el fútbol. Nada de esa estupidez metafísica del geneticismo, que los genes no funcionan de esa manera. Por lo cual, hasta que no se tenga todo eso, no se puede fundamentar una oposición a ello. Y tampoco una apología. Nos podemos fundamentar en la excesiva liberalista, la conducta excesivamente liberalista para oponerse a ellos. Para corregirlos y darles un correctivo a menos que tengan a una fundamentación científica. No mamadas psicologistas, no mamadas moralistas, sino una fundamentación científica y estructurada, entonces voy a considerar una verdadera oposición. Si no, lo único que voy a escuchar son lloriqueos, y para lloriqueos váyanse a Tumblr, porque eso no me sirve y no le sirve a absolutamente nadie. ¿Quieren oponerse a esto? Propongan cómo se puede solucionar. Si no, no tienen jurisdicción en oponerse a esto. Y se van a tener que quedar sentados ahí solo observando. ¿Quieren disputar? Me van a traer conocimiento. ¿No tienen conocimiento? Váyanse al demonio. Es que está bien fácil decir, no lo hagan porque está mal. Se tiene que decir algo más que eso, porque eso no sirve para absolutamente nada. Y eso que no se confunda con una apología. No los apologetizo y mis fundamentos para oponerme a ellos están muy estructuralmente sustentados en cómo es una forma de traslación de la personalidad femenil a la masculina, lo cual nunca ha traído nada bueno en ningún periodo histórico, porque esto no ha sido la primera vez que ha ocurrido. Por lo cual, no solo en eso, sino en toda una estructuración en cómo podría esto literalmente acabar con la especie. Por lo cual es más complejo que simplemente decir porque son obscenos, porque son liberalistas, porque son perversos, porque son corruptos. Va más allá que simplemente eso. Y se van a tener que esperar, y van a tener que esperarse muchísimo tiempo antes de que tenga eso listo, porque necesito estructurar todo mi maldito sistema de pensamiento para poder explicar por qué demonios no se puede apoyar eso y cómo se podría empezar a tener una disputación verdadera que no sea citar y citar. Y sí, niño psicoanalista, citar a Freud también es el mismo tratadismo que el que los pendejos citan para decir es que está bien y es natural, como si el argumento de la naturaleza pudiera fungir
para defender cualquier cosa o para oponerse a cualquier cosa. A ver, gente, les voy a decir aquí una cosa sobre lo natural. Las máquinas están hechas con los mismos átomos y los mismos elementos que están presentes en la naturaleza, con los mismos materiales y las mismas aleaciones que existen en la naturaleza, con prácticamente toda la materia que existe en la naturaleza. Entonces, ¿las máquinas no son naturales? ¿Cómo puede entonces distinguirse entre lo que es natural y lo que no lo es? Porque si está compuesto en absoluto por cosas que están presentes en la naturaleza, entonces ¿cómo podemos decir que las máquinas no son naturales? Pues de hecho lo son, y eso es irrelevante porque no significa absolutamente nada. Así que ya pueden dejar de decir ese argumento porque es una pendejada que no nos lleva a nada. De hecho, todo lo contrario. Si dicen el uranismo es antinatural, pues como hay una exaltación de esas pendejadas porque vamos a oponernos al poder, pues bueno, más motivos les dan para que vayan y lo apoyen. Bueno, entonces ahí tiene su respuesta. Ahora bien, creo que es la misma persona que creo que es la misma persona aquí. Entonces, Anónimo hace 20 días. Tengo un compañero... Sí, creo que es la misma persona. Tengo un compañero que estudia en la Facultad de Psicología. Y al igual que yo se opone al uranismo, aunque por razones distintas. Y está a favor de volverlo a tratar como un trastorno, pero sus razones me parecen erradas. Así que me vendría bien tu ayuda para argumentar por qué sus razones son erradas. Sus argumentos son los siguientes. Creo que es el siguiente... De acuerdo con el psicoanálisis freudiano. Bueno, pues ya tienes todo tu error ahí. Es parte de una presunción pseudocientífica de la conducta humana. En la niñez tenemos nuestras primeras impresiones sexuales. No confundir con impresiones genitales. Partes de la libido. No existe el líbido. Fican fijadas, lo que quiera decir, en objetos de deseo homosexuales, personas... Ay, Dios mío. Y se mantienen fijadas en la madurez. Diferente de personas comunes que consiguen reprimir esos deseos y no lo usan en la edad adulta. Tenemos entonces diferentes tipos de personas. Comunes, entre comillas, homosexuales, pervertidos, esos que no usan la sola erógena de manera normal, y degenerados, precoz descubrimiento del cuerpo, ejemplo, la región fálica, 2 puntos UV. Conclusión, es como una especie de trastorno que se puede curar, pero es muy complejo, pues pocos elementos son visibles. Primero que nada, este es el problema. Que... cuando no se cae en el cromarle la verga a esta pendejada desde la pseudociencia de la psicología, nos oponemos a ella desde pendejadas todavía peores como es el psicoanálisis freudiano. Las etapas de desarrollo sexual de Freud son una pendejada que ya fue refutada como 80 veces distintas por Skinner, por Watson, por Eysenck, por Stats, por Hull. ¿Por cuántos no ha sido refutado esto, por Dios? La teoría del desarrollo sexual freudiano se fundamenta en la existencia de una sustancia metafísica que se conoce como líbido. Porque sí, cuando dicen líbido se refieren a una sustancia metafísica, la cual supuestamente es de la que deriva la pulsión sexual. Y no solo implica esa sustancia metafísica, y sí, se refiere explícitamente a una sustancia metafísica, no a un proceso, no a una pulsión. El líbido, desde el psicoanálisis, es una sustancia metafísica que supuestamente se localiza en determinadas zonas del infante, dependiendo de la edad. En algunas partes, según esté enfermo, creo que de los 0 a 3 meses o 0 a 3 años, no recuerdo exactamente, supuestamente se localiza esta libido. Váyase usted a saber por qué se localiza ahí, ahí seguimos esperando que nos diga, en el recto. Por lo cual, si un niño presenta una especie de problemas para cagar, entonces va a terminar creciendo con traumas en la cuestión sexual. Y pendejadas de ese estilo. No, la libido no es homologable a la testosterona. Y segundo, la testosterona no se localiza en un determinado lugar. La testosterona está segregada en todo el cuerpo porque forma parte del torrente sanguíneo y también de las cuestiones neuroquímicas del encéfalo. Por lo cual, no, esa teoría de desarrollo sexual es una estupidez sin fundamentos que básicamente lo que intentaba hacer era sexualizar a los niños y atribuirles
cuestiones de las cuales ni siquiera tienen noción. ¿Me vas a decir que un infante de 3 años tiene pensamientos lascivos o, peor todavía, se excita defecando? ¿Qué tan enfermo hay que estar para siquiera considerar que un infante tiene siquiera localizaciones de cualquier categoría cuando ni siquiera tiene puto uso de razón todavía, más allá de una razón tan limitada como la de un animal, para poder establecer esa clase de atribuciones estimulacionales a determinadas instancias relativas a contextos o a contingencias de su ambiente? Desde base estamos mal. Y sobre todo lo que más me agrada es que no lo usa de forma normal. ¿Normal? ¿Quién? ¿Normal según lo social? Bueno, pues si cambiamos lo normal de la sociedad, entonces deja de ser una perversión, ¿no es así? Pues bueno, ese es el problema también con Freud. Freud es muchísimo Marx y misticismo filosofista. Por eso yo digo que tanto los freudianos a los marxistas son como las putas a los burdeles. La pregunta ahí es quién es la puta y quién es el burdel. Algunas veces se comparten posición. Por eso le conviene tanto a los marxistas usar a Freud, y por eso todo el que use a Freud es un maldito marxista encubierto. ¿Por qué? Porque las ideas de Freud sobre lo que es perversión o no, sobre lo que está bien o mal, y cómo eso está bien o mal, se fundamentan en un sociologismo barato, el cual no tiene ninguna defensa en estos tiempos y es producto resultante, de la misma manera que el conductismo primigenio, de considerar a lo social como el punto de partida de todas las cosas. Si realmente queremos catalogar algo como una nosología, se tiene que dar una fundamentación nosológica que no dependa de la sociedad. Porque si decimos esto está mal en función de lo social o en función de lo normal, entonces con el mero hecho de modificar la cantidad de gustos exhibidos en lo social, deja de ser entonces eso nosológico. ¿Y qué pasa entonces? Pues que deja de ser considerado como... que pasa exactamente lo mismo que pasó con la despenalización del uranismo, que por el mero hecho de que socialmente se cambió su perspectiva, ya deja de ser una conducta nosológica. Es por eso que no nos podemos fundamentar en estupideces y menos en psicoanálisis, porque no tenemos resultados, no tenemos fundamentos, dependemos del mismo discurso sociologista, marxista, y sobre todo, y lo más importante, todas las entidades metafísicas necesarias para el psicoanálisis freudiano, el inconsciente, el alma, la mente, la libido y toda esa mierda que nunca se ha demostrado, pero que les encanta seguir repitiendo como si supieran de qué demonios están hablando, o si siquiera tiene sentido lo que están diciendo. ¿Ya dieron evidencia de que eso existe? Es que encontramos evidencia empírica. ¿Quién lo encontró? ¿Otro psicoanalista? Mira tú, qué coincidencial. De la misma manera que los marxistas encuentran evidencia empírica de la lucha de clases, ¿no es verdad? Claro que sí. Porque como sabemos que los psicoanalistas se van a oponer a Freud, ¿no es verdad? Aún Lacan, Deleuze y Guattari se la seguían cromando, a pesar de que supuestamente querían acabar con Freud y reformularlo, pues se la pasaban cromándosela, y a todos los fundamentos sexuales que tenía también se la pasaron cromándosela. Por lo cual, gente, si realmente quieren oponerse a eso, la única ciencia que hay para oponerse a eso es el conductismo, y saben que ni siquiera está completo, por lo cual no hay nada realmente para oponerse a eso. Básicamente lo único en lo cual pueden usar para oponerse a ello es que son unos malditos corruptos, pero claro, tienen que desarrollar qué es la corrupción, y para eso se me van a leer a Aristóteles y le van a tener que quitar la metafísica. Por lo cual, qué desgracia, honestamente, qué puta desgracia de estudios conductuales. Todos ustedes son una maldita vergüenza para las investigaciones de la conducta humana. Me dan asco a más no poder, y honestamente espero, ojalá que si Dios exista los mande a todos al maldito infierno. Si no lo hace, voy a matarlos yo mismo ahí, y me voy a ir al infierno yo y los voy a estar esperando ahí abajo. Son una maldita vergüenza. Me dan asco.
A ver, para responder otra pregunta, su puta madre, denme un segundo. ¿Cómo me dan asco los putos psicoanalistas? Se la pasan hocicando como si supieran de qué diablos están hablando. Entonces, Anónimo hace 16 días dice: Elon Musk asegura que en 6 meses se implantará el primer chip en un cerebro humano con Neuralink. El empresario dice que está a la espera de la aprobación del gobierno para comenzar con el procedimiento quirúrgico del semiconductor que permite la conexión del cráneo con una computadora vía Bluetooth. Con esta noticia volvió a surgir el debate del transhumanismo, cuando dejó de surgir, para ser honesto. De hecho, desde las cámaras está presente ese discurso, incluso desde antes. Incluso diría que desde el mecanicismo cartesiano, digo, las historias de los autómatas del siglo XVIII, siglo XIX también planteaban esa cuestión. Y pone aquí una cita que no, de cual no dice qué autor es, y dice: el ser humano es artificial. Desde que salimos del lodo empezamos a desarrollar herramientas para cazar y recolectar. Empezamos a crear ropa para vestirnos e incluso empezamos a producir medicina para prolongar artificialmente nuestro tiempo de vida. Por lo que, calificar de antinatural e inhumano el cambio de partes humanas por prótesis robóticas o incluso reemplazar todo el cuerpo es no entender el transhumanismo. Entiendan que el humano dejó de ser natural hace mucho tiempo y usar la tecnología para alcanzar la trascendencia es lo más humano que se puede hacer. Entonces, calificar de antinatural algo es no entender algo, y al mismo tiempo calificamos al humano de antinatural. Pues un poquito de coherencia en el discurso, por favor. En parte estoy de acuerdo. Calificar de antinatural o natural algo realmente es una distinción que ya no sirve para absolutamente nada. Servía cuando lo natural era trascendental, cuando era metafísico. Ahora que ese fundamento metafísico ya no tiene ningún sentido para nosotros, naturalmente, no tiene ninguna clase de fundamentación verdadera, como por ejemplo el naturalismo es otro de esos remanentes metafísicos que solo lo defienden 2-3 personas que realmente piensan que, y erradamente, que puede haber derechos universales sin Dios. No tiene sentido hablar de eso, porque los derechos los tiene que ejercer alguien. Si no existe Dios o una entidad superior, no tiene sentido el justnaturalismo. En este caso, ya que no existen entidades metafísicas como las deidades, por ejemplo, es ridículo ponerse a hablar de antinatural o natural. Aparte de que caemos de nuevo en ese discurso de naturaleza y cultura, como si la cultura fuera antinatural, como si estuviera hecha con algo aparte de materia. Digo, la cultura es tan material como lo es el helio, por lo cual no me parece ridículo la distinción, como si la cultura existiese en un vacío. De hecho, la propia noción de naturaleza y cultura, o naturaleza contra cultura, implica que la cultura está separada de la naturaleza, y eso implicaría que está fuera de la realidad, lo cual iría en consonancia con el discurso metafísico estúpido que comenté en el video de no existe ni lo social ni la naturaleza, que recomiendo encarecidamente que se vayan a ver. Por lo cual, el problema con el transhumanismo no es en que sea natural o no. Eso es irrelevante. El discurso del transhumanismo es: tenemos que reemplazar al ser humano. Y el problema con reemplazar partes robóticas es que progresivamente estás destruyendo la esencia humana. Y ese es el discurso del transhumanismo. El ser humano es insuficiente para, según su discurso, es insuficiente para lo que sea, porque nunca se han molestado en decir vamos a reemplazarlo, ¿para qué? El discurso mayoritario que veo en esos sujetos es que en eficiencia es insuficiente y las máquinas le ganan. Entonces estaríamos hablando de utilitarismo en primer lado. Que el ser humano es insuficiente para la producción, lo que implica una reificación del hombre. El hombre solo sirve para producir. Entonces, como no produce, hay que reemplazarlo. Por lo cual, el primer ataque contra la esencia de la humana es este. El segundo, las máquinas son superiores al hombre. ¿Superiores en qué aspecto? Digo, si nos comparamos con una estrella, las estrellas son superiores a nosotros. ¿En qué? Si decimos en todo, pues bueno, las máquinas no han creado hombres y nosotros creamos a máquinas, por lo cual pues yo creo que todavía no nos han superado. Y
aun cuando lleguen al estrato de estar por encima de nosotros en todo aspecto. ¿Y eso qué? Digo, estamos por arriba en todo aspecto de los venados y no los estamos extinguiendo. Y no los estamos diciendo, vamos a hacer venados mecánicos para que puedan producir mejor quién sabe qué. Y así podamos tener venados mecánicos que produzcan mejor quién sabe qué. El discurso del transhumanismo es un discurso misantrópico y que no tiene ninguna fundamentación. Primero que nada, no venimos aquí a explicar el universo, que eso no es una apología a destruir la esencia humana. Y en segundo lugar, no me parece siquiera buena la idea de crear máquinas tan avanzadas. De hecho, diría que tendríamos que destecnificar el mundo, porque me parece peligroso la cada vez más presente manifestación de máquinas y la cada vez más maquinización del mundo, que sigo esperando. ¿Para qué? ¿Para qué tantas máquinas? No he encontrado una respuesta a eso. Y todos los argumentos que han dado no son argumentos que logren justificar para qué tanta maldita máquina. Por lo cual, volviendo al discurso del transhumanismo, el transhumanismo buscaría destruir al hombre. Y no voy a apoyar eso, porque si lo apoyaría tendría que ser coherente con eso y tendría que suicidarme. Por lo cual, no creo que sea buena idea, maestro. Creo que el hombre todavía tiene utilidad. Y estar hablando y estar midiendo a los organismos según qué tanto pueden producir o debido a sus insuficiencias, no me parece que sea un criterio muy válido para decir hay que extinguirlos, como si no pudieran coexistir o como si por necesidad tuviéramos que pasar por eso. Y el discurso de lo natural o no ya no tiene validez en este tiempo y desde hace mucho tiempo dejó de tenerla. Entonces, Anónimo hace 14 días dice: hola Piracitel, gracias a ti conocí al conductismo radical de Skinner, que me parece muy superior al psicoanálisis, evidentemente, al cerebrocentrismo y al cognitivismo, pero todavía tengo algunas preguntas. Primero, ¿qué libros me recomiendas para introducirme al conductismo? Y segundo, voy a responder eso primero. ¿Qué libros recomiendo para introducirse al conductismo? Pues, ¿qué tal si te pones a leer a los libros que produjeron los conductistas, quizás? A esta clase de respuestas siempre responden: oh, léete el manual de Pedrito Marianito Hernández que escribió sobre el conductismo. No. Yo nunca voy a recomendar. ¿Qué libros me recomiendas para introducirme a Platón? Lee lo que escribió Platón, puta madre. Es que en serio esta pregunta me parece estúpida en todo aspecto. ¿Qué libros me recomiendas para introducirme al conductismo? ¿Qué tal si te pones a leer del conductismo? ¿Por qué no? A ver, conductistas famosos o conductistas, Google buscar. ¿Qué conductistas ha habido? Titchener, Clark Hull, Albert Stats, Skinner, Watson, Cantor. ¿Y qué tal? ¿Qué puedo hacer para entender cómo pensaban? Ya sé, voy a ir a leerme lo que escribieron otras personas sobre ellos. Bueno, ¿y qué tal si te pones a leer lo que ellos escribieron, maldita sea? Es que es así. ¿Qué puedo? Oye, Piracitel, ¿cómo puedo entender el pensamiento freudiano? ¿Y si te pones a leer a Freud? Por Dios, es que... cosas de su... Y segundo, ¿qué opinas de los siguientes comentarios sobre el conductismo? Es el conductista Skinner. Básicamente reducen la psicología a la conducta humana empírica y consideran que no existe la mente. No existe la mente. Y solo estudian lo mensurable físicamente, no es verdad, y lo perceptiblemente comprobable. Porque ahorita explico eso. De la conducta humana. Son del tipo de psicólogos que te trataría con terapia de electroshock. No somos los psiquiatras. Muy positivistas, la verdad, como si fuera algo malo. También afirman que no existe una forma de aprendizaje propio, sino que todo lo que se aprende es por prueba y error. Falso.
sin mayor intelecto de por medio. Igual para entender la historia de la psicología es necesario pasar por los conductistas como por cualquier otra escuela, no es verdad. Ok, básicamente, ¿qué opino de esto? Primero que nada, lo mensurable físicamente, eso es falso. No puedes medir la puta conducta de las personas porque la conducta es un proceso. No puedes medir un maldito proceso. Pensar que puedes medir un proceso es que voy a medir la inercia. La inercia no la puedes medir. La inercia se manifiesta porque es un proceso. O como voy a medir la velocidad. No puedes medir la velocidad. La velocidad puede contarse, pero la velocidad es un proceso. Quizás estar hablando de magnitudes físicas no sea tan correcto porque creo que ahí sí habría ese proceso. Pero yéndonos, por ejemplo, voy a medir la felicidad de una persona. La felicidad es una conducta y no la puedes medir. La felicidad se puede exhibir, se puede manifestar, pero no la puedes medir. Esos que dicen que se puede medir y contar todo, sí, tomar medidas adyacentes de un algo y después atribuírselas infundamentadamente a ese algo no es una forma de medirlo. Y el hecho de que se tenga que recurrir a adyacencias y no a ir y medir la cuestión nuclear demuestra que no todo puede medirse, lo cual es un severo problema y de hecho se necesitaría directamente. Porque decir, vamos a medir la felicidad por la tasa de suicidios, entonces, ¿qué tiene que ver el suicidio con la felicidad? Entonces, por ejemplo, no estaban felices los que apologetizaban el suicidio como Philip Mainlander, por ejemplo, que lo apologetizaban no tirándose al piso, sino de una forma lógico-racional. O los que desprecian al hombre y la vida como un todo porque es sufrimiento, entonces no estaban felices, o de hecho la fundamentaron basándose en lógica y no en sentimentalismo barato. Eso es un problema con esa clase de mediciones adyacentes que piensa que se le puede atribuir dos cualidades sociales. Naturalmente tenemos que ir a lo social, claro, porque no podemos hacerlo directamente para poder después decir, no, pues aquí tenemos la medida de la felicidad. Como los liberalistas que piensan que entre más el índice de libertad económica, mejor todo. Como si la economía fuera la determinante de la felicidad o de la libertad de las personas. Pues China tiene una muy buena economía, pero pregúntale qué tan libres son las personas. Sí, este es un problema muy severo que se tiene que tratar porque necesitamos medidas para la conducta que no sean, por ejemplo, la tasa de respuestas, que eso es demasiado limitado. Sí, sobre todo lo perceptiblemente comprobable de la conducta humana, evidentemente. ¿Por qué? Porque ahorita con la ideología de las lucecitas en pantalla se piensa que, oh, lucecita en pantalla, ahí está la conducta, como si no implicase más cosas que eso. Decir que se puede estudiar la conducta humana con las lucecitas en pantalla es tan estúpido como decir que según el movimiento de la sombra de las personas podemos conocer sus pensamientos. Y no dudaría que haya estúpidos que hayan intentado establecer algo de esa categoría. Ya no me sorprende en absoluto nada de eso porque honestamente no se trata de si está, se trata de dónde está. Por lo cual, sí, perceptible, porque no tenemos acceso a la vida de las personas, porque eso es ontológicamente inaccesible, ya que no está presente en el cerebro. Los ideólogos de la lucecita en pantalla te dicen que la conducta está ahí, en el cerebro, pero si tratan al cerebro como una computadora, pues entonces ahí está el error. El cerebro no funciona como una computadora, el cerebro no almacena nada. Esa es una reificación barata que se hicieron para intentar justificar su ideología, que fracasó miserablemente, dicho sea de paso, como explicación conductual, pero como propaganda fue fulminante hacia el conductismo. Lamentablemente, porque no es difícil de refutar en absoluto. Se pasó de la analogía barata, como lo hizo Durkheim con hay que tratar a los hechos sociales como cosas, la teoría computacional de la mente o el dogma del mito del ordenador, a literalmente considerar al cerebro como una computadora y también al organismo. Se dejó de usar analógicamente lo de software y hardware para directamente tratar al hombre con esos términos como si de hecho fueran aplicables.
Y toda esa miasmática parasitaria me gustaría remitir a los trabajos de Marino Pérez Álvarez, tanto a sus conferencias como a sus libros como El mito del cerebro creador, para una profundización más honda en esta cuestión, porque realmente la tela de donde cortar es mucha y DC expone lo pseudocientífico no ya solo del cognitivismo y de la neurología, sino de muchos aspectos de la genética también, que pareciese que hablan sin tener mucha idea de qué rayos están hablando. Porque los genes no son una cajita de datos, y después voy a demostrar eso, pero a su tiempo. Ahora bien, muy positivistas la verdad. ¿Y qué se supone que tiene eso de malo? Claro, como no aceptamos basura metafísica, entonces ya eso nos hace positivistas y positivismo bad. Porque la filosofía también produce conocimiento. Supongo entonces que los fantasmas, el orgón, ¿qué otra cosa podríamos decir? El magnetismo animal, ya que también forman... pero espera, ¿que eso no es filosofía? Entonces, ¿qué es? Es sofistería. Pero también eso es filosofía, maestro. Ese es el problema con estos parásitos filosofistas que cuando no les admiten sus pendejadas como conocimiento apuntan con el dedo filosofía, cientificismo, como si supieran de qué están hablando. Decir cientificismo es cometer filosofismo, porque cuando se acusa de que siquiera puede existir cientificismo en esas categorías, lo que se está diciendo es explícitamente esto: nuestras pendejadas infundamentadas que se parten solo desde nuestra percepción y repetición de ideas de una época metafísica tienen tanta validez como sus estudios, sus investigaciones y sus arduos años de trabajo y fundamentación científica. Por lo cual, cada vez que alguien dice cientificismo, eso es filosofismo de manual. Y no, sí. Los parásitos filosofistas dicen pues que es que la mente existe, el alma también, y piensan que no pueden dar ninguna clase de evidencia. Entonces, ¿qué impide a los chamanistas, a los misticistas o a los magnetistas animales también entonces decir que no, pues como somos filosofía también somos conocimiento? Pero ahí ya no es verdadera filosofía, a pesar de que determinamos arbitrariamente y a conveniencia cualquier cosa que nos convenga como filosofía. Y como no, filosofía es hacerse un cuestionamiento. Entonces también los cuestionamientos de ellos son filosofía y según su criterio también son conocimiento. Porque si entonces la filosofía es un conocimiento tan válido como el científico, eso quiere decir que los marxistas producen conocimiento y toda su teoría es conocimiento, que los magnetistas animales o los mesmeristas también producen conocimiento, que los chamanistas y los misticistas y los mediums también producen conocimiento, y entonces nos quedamos con que cualquier puta cosa es conocimiento. Entonces, ¿dónde están los criterios delimitativos para poder decir que algo es conocimiento o no? Porque si yo puedo, desde mi filosofía que describimos y definimos de la forma más arbitraria que se pueda, pues entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Por qué necesitamos ciencia entonces? ¿Y cuál es la diferencia entre el discurso filosofista político y el discurso físico fundamentado? O, por ejemplo, si están conocimiento los discursos políticos que están fundamentados en la retórica, que es una parte de la filosofía, que los trabajos y las investigaciones empíricas de Newton. Si no, entonces ¿cuál es la diferencia? Porque si consideramos que la filosofía también puede producir conocimiento y la única sustentación que debe dar la filosofía es ser persuasiva con el verbo, entonces estamos diciendo que el conocimiento se sustenta en la tergiversación y en la persuasión. Básicamente, la retórica es conocimiento. Y eso no podría ir más en contra incluso desde los primeros teóricos, desde los primeros gnoseólogos y epistemólogos. Platón, por ejemplo. Por lo cual, ¿dónde queda entonces nuestra delimitación? Ahí les encargo a los pendejos que les encanta decir positivista, cientificista en categorías filosofistas. Pero ahí sí, supongo que
No era verdadera filosofía, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando conviene sacamos esa como niños. Y eso de que son los tipos de psicólogos que te tratarían con terapias de electroshock, sí, no somos los psiquiatras. Y les recuerdo que los cognitivistas, es decir, los mentalistas, fueron los que desarrollaron esa terapia. Así que no me vengan con esa mierda. Por lo cual, pues, léase a putas Skinner. Y no, para entender la historia, el conductismo no es un mero para entender la historia de la psicología. Es la única ciencia que hay sobre la conducta humana. Así les duela, ya pueden llorar. Y como última pregunta, y sí, ya sé que respondí pocas, pero realmente duraron mucho porque no eran cortas. Está Anónimo hace 5 días que dice: ¿qué piensas de la frase nunca fue tuya, solo fue tu turno? Es exactamente correcta y me parece que así es como deberíamos de empezar a ver las relaciones con las mujeres. Verán, una mujer cuando tan rápidamente cambia de sentimientos y dice que te voy a amar hasta después de muerta una semana, y un día después de que terminan con su pareja le dicen lo mismo al otro, no es porque sean unas arpías o unas zorras que no sepan, que estén mintiendo o manipulando. El problema es que la mujer es tan veleidosa y tan poco evolucionada que realmente lo que dicen es genuino. Aparte, ¿en qué sentido? Sí, realmente te quieren y realmente sienten, pero sienten así por su estupidez, debido a que no tienen las capacidades racionales para limitar los sentimientos que los hombres sí tienen, y derivado de eso terminan desregulando por completo su sentir en pro de sentimentalismo barato y estulto que se siente bien y todo lo que quieras, pero realmente lastima y duele, debido a que así como llega, se viene, justamente porque como no tienen mesura y control y son poco más que parásitos al servicio de lo que los hombres les dicten, que no las exime de responsabilidades, por cierto, terminan diciendo toda esta clase de cosas y terminan cambiando tan veleinosamente de conducta, lo cual me parece un tanto, ¿qué podría decir? Problemático. No le queda a los hombres más que aceptar esto y trabajar alrededor de eso, porque llorar o quejarse al respecto no va a cambiar nada. La mujer dudo mucho que vaya a evolucionar alguna vez. A lo mejor en 1 o 2 millones de años me callan la boca los humanos del futuro, si no nos hemos extinto, pero lo dudo mucho honestamente que nos vayamos a extinguir en tan poco tiempo. Y de hecho hayan hecho evolucionar a la mujer. Quizás el chip del musquio aquel las tengamos que meter y les sirvan un poco. Pero sí es verdad, no es tuya, es tu turno. Uno no puede decir que la mujer le pertenece, porque literalmente en cualquier día puede perder a su pareja. Y esto debido a justamente esa veleidad, ese sentir excesivo y poco regulado que forma parte de la naturaleza femenina, es justamente el kit de la finalización. Véase a la mujer como un perro, no, como un gato mejor dicho. Está jugando con una cucaracha, después de que la mata, a pesar de que estaba muy entretenido con esa cucaracha, pues se aburre y se va. Básicamente es lo mismo con las relaciones entre mujeres y hombres. La mujer ahí se la pasa bien entretenida con su pareja y después se aburre y se va. Y tú eres responsable absoluto de tenerla ahí como el gato jugando. Lo cual me parece bastante problemático, porque básicamente, aún todavía después de esforzarte tanto como quieras, de hecho, por el mero hecho de esforzarte, incluso la mujer te puede dejar. Por el hecho de ser buena pareja, te puede dejar la mujer. Por el hecho de ser mala pareja, te puede dejar la mujer. Tener una pareja es... Básicamente la única manera de tener una pareja es apelar a los instintos más primitivos que tiene la mujer, que es el dinero y la protección. Y aún así no te asegura tener pareja. Nada, literalmente no hay nada que te asegure tener pareja. Es tu turno, no es tuya. Y muchos van a aprender esto a las, no las malas, a las peores. Porque por mucho que tú hagas, por mucho que tú te esfuerces, por mucho que tú quieras, la mujer determina cuándo empieza y cuándo acaba la relación. Y con la misma veleidad con la cual inicia,
la relación en un segundo se termina. Y tú, como tienes una razón superior siendo hombre, vas a sufrir el resto de tu vida por eso, mientras que la mujer, al ser un ser tan primitivo y miserable en cuanto a la escala evolutiva, prácticamente nunca va a tener noción de lo que hace. La mujer, no se trata de que la mujer sea cruel y haga esto por diversión, puede disfrutarlo, pero realmente la mujer es tan primitiva que no se da cuenta de lo que está haciendo. Y aún así, como ya dije, dice la Biblia, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y yo respondo, no sabrán lo que hacen, pero de igual forma lastiman a las personas. Y en este caso es lo mismo con la mujer. Y merecen castigo, naturalmente. Por lo cual me parece que, sin importar qué hagas, te va a tocar lidiar con esto y aprender a aceptarlo, porque la mujer simplemente no va a cambiar. Y sí pensar como hacen los liberalistas o MGTOW, lo mismo básicamente, que bueno, pues entonces vamos a obligarlas a tener responsabilidad, y si no tienen responsabilidad no vamos a tener nunca pareja. Lo único que va a causar es que la especie se va a extinguir. ¿Por qué? Porque la mujer jamás, nunca va a tomar responsabilidad de absolutamente nada. Es parte del hombre hacerse responsable de esto. La mujer es como un animal con una pata atada a una cerca. Por más que uno vea eso y piense, oye, ¿qué tal si te dejas de jalar la pata? Como pensaría cualquier persona con uso de razón. Pues la mujer es ese animal que, a pesar de que se jala y se está lastimando, y de alguna manera uno sabe que eso no va a funcionar y nunca se va a desatar, la mujer no tiene las capacidades como para darse cuenta que sin importar qué haga no se va a desatar nunca, y se va a seguir jalando la pata, y hasta que se arranque la pata literalmente va a dejar de hacerlo, porque simplemente la mujer no tiene capacidad para poder entender sus acciones y las consecuencias de estas. Meridionalmente las puede tener si un hombre la educa, y aún así no te garantiza absolutamente nada. Dirás, qué cruel, no voy a tener pareja, allá tú. Pero me parece una forma bastante cobarde de huir de los problemas. En lugar de pelear contra ellos, voy y me escondo. Me hundo en 10 horas de League of Legends en lugar de buscar atraer una pareja. ¿Y para qué? Por algo más que mera lascivia. Misma crítica que harían justamente todos los griegos que comenté al inicio. Porque ese que ve las relaciones como un mero intercambio de placer y lascivia no se ve a sí mismo como persona, no ve a los demás como persona, y se trata a sí mismo tan objetivada y reificadamente como trata a los demás. Lo cual no deja de resultar irónico, porque justamente esa misma conducta con la cual tratan otras personas como objetos a otros, las terminan manifestando ellos mismos hacia sí mismos. Por lo cual, procedo a terminar. Buenas noches. Y ahí disfruten del juego.